con el embajador Armando Benedetti, muy amablemente nos atiende. Señor embajador, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Qué gusto verlo, qué gusto saludarlo. Lo mismo digo, Juan Pablo, saludar a usted a la mesa de trabajo. De verdad que muy agradable saber de usted. Bueno, no, muy agradable verlo y sobre todo en un día especial. Hoy se retomaron los vuelos comerciales de Bogotá a Caracas, pero tengo entendido, embajador, que ayer ya hubo una gran delegación de empresarios colombianos en misión exploratoria de negocios allá en Caracas, de la mano creo que de AmCham, que es la Cámara Colomboamericana de Comercio, para empezar a mover los negocios entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo le fue con esa delegación de empresarios? Bueno, esa delegación tiene una importancia mucho mayor debido a que son empresarios que tienen su casa matriz en Estados Unidos. Ellos se reunieron con sus pares aquí, empresarios. También estuve reunido con los empresarios de Promedellín, de Medellín el jueves pasado. Están muy contentos de venir. Ya lo había hecho con las personas de la costa Caribe y todo empezó a salir demasiado bien. Pero no puede adelantarnos más detallitos, porque es que yo tengo aquí algunos, pero yo sí quisiera que usted fuera quien nos anticipara alguna información. Por ejemplo, estos empresarios, creo que fueron casi una treintena de empresarios, ¿a qué sectores pertenecen? Aunque son empresas que tienen base en Estados Unidos, también tienen presencia aquí en Colombia. ¿Qué negocios quieren llegar a hacer allá? Básicamente lo que tiene que ver con farmacéuticas, con medicamentos, con logística y con alimentos, Y, que es lo que uno supone o sabe que es lo que hace falta aquí en Caracas. Ajá. Y estamos hablando, embajador, de empresarios que quisieran allá montar producción o que querrían empezar más bien a empezar un proceso de importación o de productos que se manufacturan aquí en Colombia y llevarlos a Venezuela para ampliar esa balanza exportadora o empezar a abrir esa balanza exportadora de Colombia hacia allá. Sí, de acuerdo. Lo que se trata de hacer no son personas que vengan a comprar, sino que vengan con un interés de exportar. Ujú. Ayer tuvimos una reunión muy larga en la casa privada de la Embajada de Colombia en Venezuela. Eh, Ofrecimos una comida, estuvieron con nosotros y estuvimos pensando qué era lo que debía hacerse de verdad o qué es lo que se necesita aquí. Pero insisto, estaba más que todo sector de alimentos, estaba gente del petróleo, los medicamentos, farmacéuticas, y entre las farmacéuticas se abre la posibilidad de que sociedades aquí, que sean también dueñas de la exportación aquí. Bien, embajador, Eso bueno, ya, usted... eso ya es un asunto importante, Sí, Andrea, claro. porque esto ya es hablar de negocios. Cosas Eso ya concretas. Esto es plata, esto Sí. es negocio, esto es empleo para Colombia, en fin. Sí, y en ese sentido, embajador, yo quiero preguntarle si usted tiene ya una meta de cómo se podría ver mucho más esta reactivación económica, comercial, alguna proyección que hayan hecho en esa reunión con empresarios entre los dos países para dimensionar de lo que estamos hablando respecto a lo que no había antes por ese cese de comunicación. A ver, lo que se está tratando de hacer es volver otra vez a esa relación comercial que hubo. En 2008 se hablaba de 8.000 millones de dólares en esa época. O sea que nosotros tenemos una meta que de aquí al terminar el gobierno de Petro estamos en los 10.000 millones de dólares, que estamos hablando de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Ahora mismo, a día de hoy, comparado con el año pasado, ya tenemos más de un 200%. Estamos llegando a 600 millones de dólares. Yo creo que en este año podemos llegar a los 800 o 1.000 millones de dólares. Y le insisto, ellos también, aquí en Venezuela, hay un incremento de inflación de 300.000% anual. Ahora van a llegar a 30.000. Entonces, ellos vienen bajando la inflación, pero al mismo tiempo están buscando cuidar los retos que ellos tienen en economía. Y algo más importante, pocos países se complementan como se complementa Venezuela y Colombia. Cuando tú haces la balanza de hortalizas, frutas, granos, carne, leche, es 9-1 en favor de Colombia. Y cuando la haces en hidrocarburos, es 9-1 en favor de Venezuela. O sea que esas dos economías deberían ser una sola economía con 80 millones, de 50 Colombia, 30 de Venezuela, en la cual se podría construir con base en una sola economía, porque repito, se complementan como nunca dos países.
Bien, bien, embajador. Y respecto a ese vuelo, también pues histórico por estos días de cielos abiertos entre Colombia y Venezuela y que dio la posibilidad de Satena de vuelo entre Bogotá y Caracas, ¿qué pasó finalmente? Porque el canciller decía que no, que eso no podía ser tan así, Que el avión, que el avión no podía. que el no se avión no con podía ese hacer avión. vuelo directo, pero usted anunció que sí, que ya faltaba nada para esos cielos abiertos y finalmente se da. ¿Cuál es el balance y qué fue lo que sucedió ahí? A ver, lo que sucedió, acabo de salir del aeropuerto de Maiquetía, donde aterrizó el primer vuelo de Satena, luego era mentira lo que habían dicho antes. Lo que se ha logrado hasta hoy es que hayan 2 frecuencias a la semana de Turpial, Caracas-Bogotá, que van a ser los sábados y los lunes. Ellos ya tienen la autorización. A nosotros no hace falta pedirla en papel, ¿sí? Pero aquí nos reunimos con el ministro de Transporte, el INAC, que es la aeronáutica civil allá, el ministro de Transporte de Venezuela, de Colombia, y con mi personal le dijimos que nosotros tenemos la frecuencia los miércoles y los viernes y nos van a ayudar en que así sea. Nos dijeron que sí, solamente que hay que hacerlo de forma oficial. O sea, con eso es una primera etapa porque hay otras aerolíneas, por ejemplo, en Colombia, como LATAM, como Avianca, como Wingo, que quieren tener también la ruta. Y resulta que de aquí, de Caracas y de Venezuela, quieren uno que se llama Aviator y LACE. Cualquier colombiano que tenga que viajar de Bogotá a Caracas, le toca coger un vuelo temprano en la mañana, ir a Ciudad de Panamá, esperar 4 o 5 horas de transbordo y llega acá. O sea, son 7, 8 horas. Y eso que el pasaje vale entre $1,000 y $1,500. Ahora se estima que el pasaje puede costar $500 ida y vuelta, y además de eso, en hora y 20 minutos llegas de Caracas a Bogotá. Imagínese eso, 1 hora 20 minutos. Bueno, embajador, yo quiero que empecemos, le quiero leer el trino de Julio, que acaba de ser con el numeral a Benedetti le dijo. Dice, numeral a Benedetti le digo que todo lo que pueda hacer por los colombianos en Venezuela es poco, y por los empresarios que generan empleo, pendientes de volver a exportar en forma. Quiero que hablemos del tema colombianos en Venezuela. Usted ya lleva un par de meses allí en Caracas, ha podido hacer diagnóstico de la situación. Apertura de consulados, ¿para cuándo se va a hacer? ¿Cuándo vamos a volver a tener consulado? No solamente en Caracas, sino de pronto en San Cristóbal, de repente en Valencia. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, el proceso va un poco lento. Si usted me ayuda a subir la voz, creo que tendrá más éxito usted que yo, porque esa ha sido una lucha con la Cancillería, porque aquí habían 15 consulados, de los cuales 14 los desmantelaron, y todos los escritorios y los papeles los metieron en el consulado de Caracas. Luego no está haciendo ningún consulado, y yo vengo haciendo funciones consulares. Entonces aquí dejaron, el gobierno anterior dejó a la desidia 5 millones de colombianos que no tienen pasaporte, cédula, registro civil, no pueden apostillar sus títulos, y varias de esas funciones las he venido haciendo yo, y cuando detienen a alguien también me toca a mí, que no son funciones. Entonces, estoy seguro que a Juan Pablo Calva le para más bola que al embajador. Pero espérese porque... No, pero aquí le ayudamos, aquí estamos también para ayudar. Sí, claro. Embajador, entonces aquí el llamado lo tenemos que hacer esa Cancillería Colombia para que reactive o para que busque los canales para reabrir rápidamente esos consulados. Esto es un asunto que tiene que surgir de Bogotá, no es suyo. Sí, claro, pero es que son funciones mías. El embajador es de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, etcétera. El consulado es más de notario, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, yo me estoy haciendo cargo de muchas situaciones aquí, pero sí haría falta que nombraran un cónsul, por lo menos de Caracas. Ah, bueno, listo. Entonces, eso sí yo lo hago en este momento. Señor canciller, por favor, nombremos cónsul en Caracas. Mire que el embajador Benedetti no puede reventar para todo. Él está abriendo rutas aéreas, buscando negocios para los empresarios, atendiendo las necesidades de Venezuela para con Colombia. Pues también hay que darle una manita para que los colombianos allá puedan tener un respiro. Señor canciller, le recomiendo por favor el asunto y vamos a insistir. Andrea, la escucha el embajador Benedetti. Sí, embajador, yo quiero preguntarle por un tema que es transversal en la relación entre Colombia y Venezuela, y es el tema de los derechos humanos, porque pues dicen es necesario el diálogo, pero para algunos sectores, usted lo sabe muy bien, volver a hablar con Nicolás Maduro es avalar todo el tema de derechos humanos y negar todo lo que allí ha sucedido. Y usted también dijo en las últimas horas en algunas entrevistas que no es por disculpar a Nicolás Maduro, pero que en Colombia ocurren más violaciones a los derechos humanos. Amplíenos eso que usted dijo y qué quiso decir exactamente, y si esto entonces le baja el tono a lo que ocurre en Venezuela o no. A ver, es que los derechos humanos no solamente son los temas políticos y civiles, tienen que ver lo social y lo económico. Cuando dejaron 5 millones tirados de colombianos aquí, están violando los derechos humanos de esos 5 millones de personas, su mismo propio país.
En las fronteras se quedaron más de 5 millones de familias. Los 8 departamentos que están en frontera con Venezuela, un 20% y en Guainía un 65%. Si a eso le agregas que es mentira de que se hace frontera, porque se ha descubierto o se tiene datos de 200 trochas, de las cuales 10, oye bien, pueden pasar tractomulas. Entonces, y en ese intercambio, en ese contrabando, que están funcionarios altos de allá y de acá, se están quedando dice que con el 40% de lo que exporta. O sea que si este año llegaran a exportar 800 millones de dólares, estamos viendo que la mafia se le queda 320 o más de 300 millones de dólares. Ahí es cuando Petro le pone los puntos sobre la llave a Venezuela de que tenemos que parar ese tema de corrupción. Y usted y yo sabemos que en ese tráfico de personas hay vejaciones, violaciones, toda clase de romper y violentar los derechos humanos. O sea, que yo no solamente me guío por el político y el civil, sino también me guío básicamente por los 10 millones de colombianos que se fregaron con eso. Y para terminar, nosotros estamos haciendo este tipo de situaciones más por los empresarios. Nosotros no queremos estar maduros por ideología, como hay gente que lo cree, sino porque nosotros llevamos, el país de ellos y el nuestro es el mismo Libertador. Llevamos 191 años, cumplimos el próximo 23 de noviembre de relaciones diplomáticas, o sea que no había necesidad de hacer nada de lo que se hizo, que terminó fue afectando a los propios colombianos. Usted personalmente, denos pues un poco de detalles de ese diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, aparte del restablecimiento de esas relaciones, pero en ese tema puntual de los derechos humanos, también hay una realidad que no se puede desconocer en Venezuela y que es lo que ha sido cuestionada internacionalmente. Pero Colombia, ¿qué le dijo un poco más de frente al presidente Nicolás Maduro? O sea, hay ciertas condiciones o ciertos parámetros para que eso no siga ocurriendo, para que el diálogo se pueda dar entre personas y gobiernos que por lo menos públicamente se comprometen a respetar los derechos humanos. A ver, el presidente Petro en esa rueda de prensa dio una de las mejores intervenciones que yo le he escuchado a él en lo que tiene que ver con democracia y la relación con los derechos humanos. Y Petro le dice al presidente Maduro que piense en entrar a la Comisión Interamericana de Derechos, que no es la OEA, pero está en la OEA. Menciono la OEA porque recuerde que OEA reconoció a Guaidó y para ellos es un tema ultra sensible, pero que Maduro haya contestado que va a revisar y estudiar, eso era impensable entre usted y yo. También el Petro hoy está en París, como usted lo sabe, y bueno, y la agenda que va a tener una reunión bilateral es para tratar el tema con Venezuela. Y al mismo tiempo Petro ha pedido que esté en la CAN. O sea que gracias al restablecimiento de la relación entre Colombia y Venezuela, yo veo una Venezuela menos aislada, muchos países están acompañando los pedimentos, porque es que, vea, las sanciones que uno escucha y las lee en Colombia, vivirlas aquí, esas sanciones de Estados Unidos son bien crudas, demasiado fuertes. Imagínate que ellos más o menos exportaban 3.990.000 barriles diarios y ahora ellos dicen que están en 1 millón, mentira, están como 600.000. Acabaron con el 85% de su Producto Interno Bruto. En ninguna parte del mundo los gobiernos se caen por las sanciones de los Estados Unidos. Solamente Sudán, creo yo, es el único gobierno que se ha caído con eso. Cuando ellos se aprietan de esa forma, el hambre aquí empieza a correr. Y cuando aprietan de esa forma, aquí friegas el estrato 1, 2 y 3. Estoy seguro que ningún poderoso del gobierno de Venezuela ha sentido el apretón. Sí. Y aquí hacen eso. Entonces, después de mi país inventa que es una migración política, la gente se va de aquí era porque tenía hambre. Claro. Y no porque temas políticos. Entonces, cuando usted ve ese tipo de situaciones, eso tiene que ver con los derechos humanos. Sí. Embajador, hablemos ahora de un tema que tiene que ver con seguridad. Y bueno, más que seguridad, las investigaciones y los operativos que se estén adelantando contra diferentes organizaciones criminales transnacionales. Por ejemplo, el caso del Tren de Aragua. Eso es un problema que se ha ido multiplicando no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. ¿Hay alguna manera de buscar una cooperación entre las autoridades de Venezuela y las autoridades de Colombia, es decir, entre las fiscalías, para que sea más efectivo la lucha contra este grupo o estas organizaciones criminales? Sí, esa cooperación ya arrancó, la anunciamos desde los primeros días de restablecimiento diplomático. Hoy se reúne el ministro de Defensa de Venezuela y el de Colombia, sobre todo para el tema de la frontera. El tema de la frontera no puede ser, como decimos nosotros, nos dimos ese lapo político con Venezuela y resulta que reabrimos las fronteras y todavía siguen en manos de las mafias.
Entonces, ese tipo de cooperación también están dando, eh, más allá de un trámite normal o no, es muy ágil lo que está sucediendo en todos los campos con Venezuela. Porque aquí lo que ha sentido el pueblo de Venezuela es que el haberse juntado, perdone la expresión, con Colombia, le abre otras puertas. Parece que fuera una llave para abrir a otro sitio. Y aquí ellos están felices, contentos con lo que se ha intentado hacer. El optimismo en Venezuela volvió a resucitar otra vez y eso es un componente que yo no tenía medido y que lo vengo sabiendo de estos días. La cosa a veces es tan Sí, sí. me están pidiendo para que interceda ante el gobierno para cierta situación y eso significa que hemos ayudado bastante. Embajador, ¿y se ha hablado de casos de extradiciones de pronto de algunos cabecillas de estas organizaciones? De eso yo me puedo enterar en caso que haya no, porque el conducto regular es la embajada de Colombia en Venezuela. Hasta ahora no ha habido ningún pedimento de lado y lado. Venga, embajador, ahora que Mauricio menciona el tema extradiciones, ¿usted qué ha sabido de la situación de Aida Merlano en Venezuela? Ella ya está detenida, pero aquí en Colombia la estamos esperando para que hable y de muchas cosas, de las que además ella asegura tener pruebas. ¿Qué ha Bueno, podido usted avanzar al respecto? es un tema que yo he soslayado porque yo no podía llegar aquí y que se volviera la agenda Aida Merlano y el ELN. Entonces, es un tema que yo en estos días voy a empezar a tocar. He tenido alguna comunicación con ella que quiere hablar conmigo, pero todo eso lo toca hacer de la mano las autoridades de allá, sobre todo las judiciales, para que no crean que uno se está saltando por la mesa a nadie. Claro, y cuando usted nos dice que en estos días va a empezar a trabajar el tema, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo va a empezar a trabajar? ¿Cómo se le va a meter al asunto, embajador? A ver, lo primero es saber en qué estado está ella aquí. Ajá. Ella está detenida, ella está asilada. Eso es lo primero que tengo que, la primera información que tengo que obtener para saber qué hago o no hago. Sí. Y, Y yo no he querido hablar de eso todavía, pero ya me tocará mañana pasado. Te tocará enfrentar o ese... sea, estamos hablando ya de esta semana, no pasa que usted ya empiece a ponerle a Venezuela el temita a Aida Merlano. Puede ser, pero te repito, he hecho todo por soslayar el tema. Pero usted no descarta reunirse con ella pues para escucharla, ¿qué es lo que pide para garantías de su proceso? No. Lo que yo le quería decir o lo que me quiero expresar es que yo lo que necesito saber es cuál es el estado de ella aquí. Eso es lo primero que yo necesito saber. Porque yo tengo que averiguar cuál es el estado de ella. Si ella está asilada política, si ella está detenida. No, yo todavía no sé, porque cuando yo he preguntado de forma muy vaga. Entonces, ya es hora de que lo pregunte oficialmente, pero para eso también tengo que saber quién la requiere allá o quién está pendiente de extraditarla o qué, pero te repito, hasta que yo sepa el Estado, cómo lo tiene el Estado de Venezuela allá, no puedo hacer nada. Claro, no, lo entendemos. Venga, así para también que hablemos no solamente con el embajador, sino con Armando Benedetti, el humano. ¿Usted hace cuánto no ve a Aida Merlano? ¿Desde hace cuánto? No, yo nunca fui amigo de ella ni cercano de ella. Pero en el Yo Congreso se veían. ¿La qué? En el Congreso. En la Cámara cuando fui, sí, la veía y hay que decir que ella es muy atractiva y por lo tanto sí la vi, pero no hablé con ella. Hombre, ¿cómo así? Muy atractivo embajador. Bastante. Sí. Bueno, venga, hay más temitas así rapidísimo, Andrea, que el embajador tiene otros compromisos, pero aprovechemos porque esto es una oportunidad muy importante de poder hablar con el hombre que en este momento rige las riendas de esta relación renaciente entre Colombia y Venezuela. Adelante, Andrea. Sí, ya voy con la otra pregunta, pero solamente esto. ¿Usted no descartaría reunirse con ella o hablar con ella para conocer las garantías de lo que ella está pidiendo? Después usted ve que pueda verificar la situación de ella en Venezuela. Eso me tocaría consultarlo con el mismo gobierno Petro o con el mismo Petro. Okay. Yo una vez que sepa cuál es el estado de ella, si me puedo o no puedo acercar, entonces es lo que tiene que ver con el presidente Petro, esta situación, pero tendré que ir de la mano, creo yo, más con el fiscal que con el mismo gobierno. Ahora que usted menciona al presidente Petro, usted tiene una misión importantísima, que es la de restablecer estas relaciones. ¿Qué tanto habla con el presidente? ¿Todos los días? No, he perdido esa injerencia con él, pero
porque ahora más que hablar me chateo, a ver que sea que son cosas puntuales, etcétera, etcétera. Pero cada vez que hablamos veo el mismo cariño, el mismo comportamiento que tuvimos en la campaña de Mamá de Gallo y lo otro, pero sí a veces llamo dije, a dar consejos que no me importa si él los entiende o no, los hace o no lo hace, pero siempre pendiente de lo que está pasando a título como presidente, no con su gobierno. Listo. Y entonces, en esas conversaciones, sobre todo esas de consejero, que me parece además que usted en campaña actuó con él y estaba muy pendiente de lo que él hacía y le daba consejos y le tiraba línea. ¿Qué consejo le daría usted hoy al presidente Petro que está en París, está en medio de esta gira internacional que arrancó en la COP25 en Sharm el Sheikh? Pero usted, ¿qué le diría dentro de esa labor de consejero, que es algo que, una cercanía que uno no pierde cuando se alcanza esos niveles de confianza? Crear escenarios con hacer presa y con los cacaos del país para que en esos escenarios se vuelva a retomar lo que empezó en el gobierno, que de pronto se ha disminuido un poco, que es el optimismo. O sea, si uno crea un espacio aquí en Colombia con ellos, no es para que lo apoyen a uno, no, sino crear las condiciones para que todo el mundo esté optimista. Eso le sirve a los empresarios, eso le sirve al gobierno de Colombia y le sirve a nuestro país. Lo mismo, recuperar un poco más la cercanía y una comunicación más interactiva entre el gobierno y los medios de comunicación, con sus directores, con sus jefes de redacción. Creo que serían las dos cosas, porque si usted me pregunta a mí, no, es que perdió 10 puntos, pero él no hizo nada grave ni pasó nada grave, por lo tanto es fácil de volver a recuperar eso. Sí. Y creo que el camino para que eso sea es volver a recuperar el optimismo que había y que hubo el 7 de agosto. ¿Y usted cree que de pronto le hace falta sentarse con un Bruce McMaster de la Andy? O de pronto sentarse con María Claudia Lacuturri, con Bruce, y de pronto otros gremios y decir, mire, que pueda el presidente restablecer esos canales que pudieron de pronto verse un poquito dañados en este trámite de la tributaria en estos primeros meses? Uy, se me congeló el embajador. Embajador Benedetti. Embajador Benedetti, se me fue la señal. Lo dejó frío. No, sí, es que, a ver, embajador, eso, ¿qué pasó, embajador? A ver, me alcanzó a escuchar, le estaba diciendo que de pronto sentarse con Bruce, sentarse con María Claudia, sentarse con unos empresarios, incluso con los de las mineras, con Mariño, con Lloreda de Petróleos, y que diga, mire, hablemos. Sí, claro, él tiene que crear esos espacios, repito, que no son espacios de concertación, sino de crear una dinámica de optimismo. Y estoy de acuerdo que hablen con ellos. Pero, por ejemplo, para hablar de aguas tormentosas, por ejemplo, es al revés. Un señor como Bruce McMaster, sin ninguna importancia, un conocimiento de política y tal, lo están grabando casi candidato a la presidencia cuando no hay mérito para eso. Entonces, es al contrario, a veces hace tantas cosas, algunos ministros tontos que terminan creciendo algunos personajes que no han podido crecer nunca. Sí. Embajador, yo quiero preguntarle por una frase que dijo el expresidente Iván Duque criticando la política energética del gobierno Petro, y donde dijo, es preferible no contar con el petróleo de Venezuela a comprárselo a un dictador. Y todo este tema de discusión referente al petróleo, al cambio de una política más amigable con el medio ambiente que tiene el presidente Gustavo Petro, pero con pues la crisis también, la incertidumbre de los mercados, el impacto en el dólar. ¿Cómo analiza usted este tema y estas críticas que hacen desde la oposición y el expresidente Iván Duque? A ver, lo primero que hay que decir es que cualquier negocio que se vaya a hacer con el gas se puede hacer es con Ecopetrol. Anoche estuve reunido con la directiva de Ecopetrol hasta tarde hablando sobre ese tema y con TGIE, que es una empresa en la cual Bogotá es la mayor accionista. Entonces, te digo esto porque aquí ya hay un gasoducto que va desde el lago Maracaibo hasta Punta Ballenas en Guajira, que lo inauguraron Uribe y Chávez en el 2008. Cuando llega ese gasoducto, llega a la frontera de nosotros, hay 85 kilómetros que desbaratar. Lo que pasa es que el señor Luis Carlos Sarmiento, quien defiende Lloreda, cobra $2-4 por el transporte de un millón de pie cúbico cuando vale 50 centavos. Pero lo que se ha pensado es bajarlo a Ato Nuevo y de Ato Nuevo otra vez a una compresora que tiene TGI para que se lleve hasta allá. Nosotros, lo que uno sabe, las reservas de nosotros dan para 6-8 años. Siempre me sale un extrovertido sale una persona y me dice, no, es que lo que pasa es que ya encontramos gas. Mentira. Lo que encontraron es como una beta o una
una exploración que te dice que hay gas, pero no te dice cuántas terapias hay. Y está a 3.200 metros. Entonces, si no, que moñito que encontramos gas, no han encontrado nada, no sabemos cuánto realmente hay ahí, y mucho menos es fácil sacarlo, sale más barato traerle de cualquier parte. Ahora, lo que yo he avanzado también es que, para que tengan una idea las personas que me escuchan, Colombia en toda la reserva de gas tiene 3 terapias y Venezuela sin explotar tiene 20. Yo he logrado avanzar para que en los dos gobiernos exploten conjuntamente. Por eso me quedé ayer hablando muy largo con las personas de Ecopetrol, porque serían empresas del Estado que van a explotar conjuntamente, para que no vengan con el discurso de que van a quedar, que vamos a quedar supeditados como Europa con Putin, etcétera, etcétera. Nosotros seríamos accionistas, dueños de eso. En eso es lo que hemos avanzado. Bueno, mire, embajador, la siguiente pregunta se la va a plantear el productor de este espacio, que es Carlos Contreras. Carlos tiene esa circunstancia particular que hoy día tienen muchas de las personas con las que compartimos aquí en Colombia. Él es hijo de Venezuela y por las circunstancias particulares del país, pues terminó él con su familia viviendo aquí en Colombia. Así que adelante, Carlos, lo escucha el embajador de Colombia ante el gobierno de Caracas. Embajador Benedetti, buenas tardes. Yo quiero preguntarle sobre la frontera. Muchas personas que yo conozco han cruzado esa frontera innumerables veces y eso es como el patio de la casa de uno. Entra, sale sin control alguno y bueno, ni siquiera sin sellar el pasaporte o sin pedir la cédula, sin control alguno. ¿Cómo usted o cómo ustedes van a mediar y van a trabajar con las autoridades migratorias de ambos países para por fin, después de tantos años, ponerle un control a esa zona? A ver, actualmente los colombianos y los venezolanos pueden pasar si tienen la cédula digital. En épocas de que supuestamente estaba cerrada la frontera, los números que uno le dicen es que diariamente pasaban 30.000 venezolanos a Cúcuta y se devolvían el mismo día. Entonces, es mentira que tengamos algunas cifras que no estén contaminadas. Y más fácil aún, el que salió por una trocha va a volver a entrar por la trocha. Las cuentas que nosotros tenemos es que se ha triplicado la entrada de venezolanos a Colombia, pero eso no es para alegrarse, porque eso es en porcentaje, pero las cifras siguen siendo muy pírricas como para celebrar o anunciarlo. Entonces, repito, como el gobierno anterior dejó todo cerrado, todo el mundo se metió por la trocha, es muy difícil que alguien tenga una cifra exacta o que sepa analizar qué fue lo que realmente sucedió. Si hubo un éxodo, si hubo una migración grande, casi que auspiciada por nosotros, digo del gobierno colombiano, que nuestro sector salud y educativo se ha visto resentido por ese tipo de situaciones. Es que todo lo que se ha hecho con Venezuela es completamente absurdo. O sea, tú no encuentras lógica nunca en lo que pasó. Sí. Bien, embajador, yo quiero hacerle una pregunta y dar un poco de contexto con este video. Unas declaraciones que estudió a un medio en Venezuela, Efecto Cocuyo. Y allí usted, pues, le dijo lo siguiente a Juan Guaidó, considerado por algunos sectores como el líder de la oposición en Venezuela. Escuchemos lo que usted dijo. Les agradecemos a todos por creer en este gran proyecto que apenas está empezando. Estamos listos para gobernar esta ciudad con toda la tranquilidad y serenidad. Vamos a gobernar para todos los manizaleños. No los vamos a defraudar. Muchas gracias a todos y ganamos. Perdóneme, no sé, Juan Pablo, si usted escuchó lo mismo que yo, es que yo estaba escuchando no, un video de Manizales. Sí, esto era otra cosa, esto era otra cosa, pero bueno, igual más adelante utilizaremos este audio, embajador. No, pero bueno, quiero decir, el del efecto Cocuyo es otro, sí, que es mucho más perturbador, ¿no? Sí, bueno, entonces él le dijo. A ver, usted tiene que ir entrecomillado, ¿no? ¿Ahora lo tenemos? Sí, ahora sí lo tenemos. Otra vez. Adelante, por favor. Un jueves me designa a mi embajador. El viernes, sábado y domingo me dio una enfermedad gastrointestinal que nunca me ha dado en la vida. Yo medio soy persona, veo que Guaidó me atacó. Digo, este huevón, ¿por qué me va a atacar? O sea, ¿qué es lo que le pasa? Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas dije que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino cuando era senador. Que tú dices la oposición y son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes. Yo estoy dispuesto a reunir con quien quiera, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúne con los dos lados. Y yo he estado dispuesto a colaborar en lo que se me pida, de lado y lado. Bueno, eso incluso le costó un jalón de orejas por parte de quién, del presidente Petro. Cuéntenos qué pasó, por qué le dijo así a Juan Guaidó. Ya fui regañado por el canciller. Por el canciller Leiva. ¿Qué le dijo? No, ni para qué te digo, pero
pero el cuento es que yo lo que quiero señalar ahí es que aquí no hay oposición, sino las oposiciones. Entonces, en ese programa me están preguntando por él como si él fuera elegido popularmente. Él no ha sido elegido popularmente de nada. Igual no tuvo una actitud de animadversión cuando a mí me designaron, quedé picado de culebra y dije eso. Pero hasta ahí te puedo decir para no embarrarla más. Listo. Óigame, embajador. Bueno. Le hago la última y listo. Y dejo porque usted tiene de verdad infinitas cosas en su agenda. No, la pero sin video, sin audio, porque ahora que vi el audio me asusto más. No se preocupe, no se preocupe. No, esta al contrario es una percepción suya, que yo quiero que usted nos diga. Usted está allá, usted está en Venezuela, usted está en Caracas, usted habla con la gente, un embajador se reúne con uno, se reúne con otro, recibe, en fin, recibe y va, y mira, ¿en Venezuela hay o no hay presos políticos? Ese es un tema que yo sigo tocando desde el día cero. Y pues ellos, lo que pasa es que la legislación de ellos es muy parecido a un artículo que tenemos nosotros en el Código de Policía, en donde ellos, a la hora que vean que hay terrorismo o algo por el estilo, se pueden mover. Ahí sí, sin garantías, ahí sí se les puede hacer una crítica. Pero igual ellos sí dicen que tienen presos políticos. Pero también le puedo anticipar algo que no se ha hablado mucho en nuestro país, que yo creo que ya se va a dar para hablar, es que las relaciones y las negociaciones entre Estados Unidos y entre Venezuela van demasiado bien. Yo no sé qué van a hacer los más papistas en mi país, que me echan vaina porque me presento en algún lado. Eso va demasiado bien. Eso va, Juan Pablo, va demasiado bien esa reunión entre ellos. Entonces lo que hay que ver es cómo se desarrolla todo finalmente bien, porque yo he dicho también en otras entrevistas que no destacan, es que esto hay que hacerlo de la mano de Estados Unidos. Y yo lo que he tratado siempre es de no cogerlo por sorpresa. Y estoy dispuesto a dialogar y a debatir de que esto gusta o no gusta o por qué se hace. Pero y yo creo que si usted revisa el gobierno de Biden a día de hoy, no se ha quejado para nada con Colombia de lo que se ha hecho en Venezuela. Sí, al contrario. A excepción del tema de la paz, sí. que el comisionado dio unas vainas ahí y salieron algunos congresistas en Estados Unidos, pero el resto nadie se metió con nosotros para eso. No, y el embajador ha dicho que están observando, que están viendo, pero que estas son relaciones entre dos países y que ellos no tienen por qué meterse en eso. Está bien, embajador Benedetti, pues le agradezco muchísimo Juan Pablo, una más, solo una más cortita. No, pero a ver. ¿Ustedes se dieron cuenta que el embajador ya hizo el camino del aeropuerto? Con el embajador ¿Ya llegó a la Benedetti, embajada? ya llegó a la embajada, yo hombre, necesito Carlos. hacer esta pregunta, yo la necesito hacer. Embajador, hablamos de Guaidó, habló de presos políticos, yo quisiera saber si usted va a intentar mediar para unas elecciones libres y justas en Venezuela. Sí, claro. Eso está entre el primer orden del día de las conversaciones que hay entre Estados Unidos. Lo que yo he escuchado y he aprendido aquí del gobierno que es que Maduro está dispuesto a ceder en ese primer punto y anticipar elecciones y hacerlo. De eso, en eso no he hablado mucho y creo que de eso depende la buena relación, la buena negociación que se haga entre Venezuela y Estados Unidos. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle tanto sobre la situación nacional, sobre la de Colombia, pero es que no sé si lo meto en líos, ahí lo veo que me está haciendo como que no con la cabeza. No, con lo de pendejo de ayer y me pregunta algo, me botan de aquí. Pero es que usted sabe que aquí hay muchas preocupaciones, ¿no? Entonces... No, déjame quieto, claro. ¿Y por qué quieres? Ya te dije que con lo de pendejo para Guaidó y otra embarrada aquí me botan. Pero venga, ¿usted cree que hay algo que pueda hacer el gobierno, por ejemplo, para calmar a la economía, más allá de la reunión que nos inventamos con los gremios y con los sectores políticos? Algo como para tranquilizar ese mar tan movido que tenemos en estos días y lleno sobre todo de inseguridades e inquietudes. Sí, yo creería que el buscar ese espacio con los cacaos sobre todo, explicarle que ese espacio no es para que lo apoyen a uno ni no apoyarlo a ellos, sino para crear un sitio donde pueda haber concertación y además de eso pueda haber un desarrollo de optimismo en eso, yo creo que eso aliviaría a todo el mundo. Listo. Lo que pasa es que todo el mundo dice y ataca porque el dólar subió, etcétera, pero nadie da realmente una relación directa del gobierno más allá de los Twitter. Todo ese que subieron las tasas de interés de Estados Unidos, que se están llevando los dólares para Estados Unidos,
que la guerra con Ucrania, etcétera. Es verdad que nosotros hemos subido más en nuestra región, más que Chile y Argentina, que es lo que venían subiendo más, pero yo creo que Petro está en eso y yo estoy seguro que de aquí a un mes la cosa va a estar más tranquila. Y los diálogos de los ministros o esos mensajes encontrados, porque usted le pone mucho cuidado al tema de las comunicaciones, entonces no sé cómo Twitter, ve usted eso. Revisa Sí, Twitter. de la ministra Irene, del ministro de Hacienda. Yo creo que le está viendo tan mal a los ministros que dice que pusieron un vocero. Ahí estaba Juan Pablo Calvás cuando lo estaban designando. O sea, usted reconoce que sí estaban ahí como encontrados. Sí, no, que estábamos, eso fue el martes pasado cuando llegamos de Caracas. Y con esto le quiero decir que al presidente, al tomar esa determinación, es obvio que le está jalando la oreja a todos los ministros, porque es obvio que se pasan de calidad en decir una cosa que además no son temas de ellos ni dependen de ellos. Yo lo que sí creo, para seguir hablando de cosas que se deberían hacer, es que las directrices de Petro deben ser más de orden vertical y no que los ministros están pendientes de que, o sea, que los ministros no crean que Petro tiene que estar pendiente de ellos, o que se crean unos berracos, o que se crean más inteligentes que todo el mundo. Eso no puede seguir pasando. Embajador, si a usted le va bien en Caracas, a Colombia le va bien en Caracas, adelante con su gestión. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Hasta luego, a la vez trabajo y sobre todo a Juan Pablo con mucho cariño. Hasta luego. Gracias, embajador. Una pausita. Ay, oiga, habló de hartas cosas. Un segundo, yo aquí, perdóneme, el titular, bueno, es que vio varios. ¿De varios? Sí. Pero hay uno que me parece clave. Reunión urgente, reunión con los cacaos. No para entregar nada, no para negociar nada. Simplemente es para calmar los ánimos. Es un llamado que me parece además sensato, porque es que Andrea, en su casa, cuando usted estaba peleando con su hermana, con su hermana, con su hermano. Hermana. Con su hermana, ¿no? Sí. Con su hermana, ¿qué hacían sus papás? Venga para acá. La ponían a hablar. Y hablemos. Y luego usted se iba a berraca. Y seguía refunfuñando. Pero sí, hay que hablar, hay que encontrar un punto para que nos podamos hablar y bajarle el tono o pensar entre todos cómo andamos este país hacia dónde, pero es necesario hablar. Pero vea, él reconoció incluso que también a él lo llamaron al orden, el embajador, el canciller Leiva, ¿no? Y él lo reconoce. Lo otro, Mauricio, esta semana, Aida Merlano. Sí. O sea, va a verificar su situación. La guapa, que la confesión la buena. Y no descarta pues mirar el tema de si hay una reunión o no, la va a consultar con el presidente Petro. Señores, una pausita corta, sigue la W, nos vamos a hablar del SOAT. Oído, por favor, a esta historia, usted que tiene carro, que tiene moto, porque es de no creer, la trae don Mauricio Beltrán, de no creer cuando la fiscalía se lava las manos en una persona a la que tumbaron. Ya